Hay algo en el closet. ¿Están listos para esto? Carlitos entró corriendo a la casa. Quería saber cuál sería su habitación, ese espacio especial donde evitaría que su hermanita entrara a darle guerra, como él decía. Estaban contentos de pasar un tiempo en la casa de los abuelos paternos. Era una casa vieja, pero al pequeño le pareció de lo más genial, pues afuera habían algunos árboles frutales. Era un tipo de hacienda con techos altos y muy antigua, la cual visitaban en vacaciones. Había sido de los abuelos del padre del niño, y con los años, cuando la familia empezó a crecer y fallecieron los primeros dueños, decidieron vivir en la ciudad. Era motivo de reuniones que fueran a esa casa, pero a Carlitos le pareció muy bonita y lo mejor, tendría una habitación para él solo sin compartirla con su hermanita Lucy. Eso era lo más cómodo. Había llevado varias cosas para poder jugar, así que se divertiría en el tiempo que durara su estancia en aquella casa de sus abuelos, pero algo le aguardaba en esa habitación. Un secreto que nadie sabía y que Carlitos estaba a punto de conocer. La abuela del pequeño se adelantó 2 días antes a preparar todo para cuando ellos llegaran. Al ver a su llegada, lo entusiasmado que estaba el niño, la abuelita Clara le dijo que la acompañara para que escogiera su habitación entre las que ella había pensado serían del gusto de los pequeños. Los conocía bien y supuso que la segunda habitación sería la que escogería Carlitos. Era muy bonita y cómoda. Tenía una ventana que daba al jardín. Las habitaciones eran rústicas y estaban separadas por un pasillo largo, unas frente de otras. A pesar de tantos años, la casa no perdía su belleza. La abuela Clara entró con su nieto y, tal como ella pensó, eligió la segunda recámara. La otra solo tenía de diferente los muebles y la cama, pero de tamaño eran igual. Las dos tenían un gran closet de tablitas de los que hoy en día se usan poco. Y claro, para los días que estarían ahí les sobraría espacio para guardar sus cosas. Había llevado una maleta, justo con lo que ocuparía para las 3 semanas. Y aunque recorrieron todas las habitaciones, Carlitos no cambió de opinión. Así que su abuelita lo dejó para que guardara sus cosas y después se sentaron todos juntos a comer el platillo que ella misma les había preparado. Y de postre, unas deliciosas frutas que recién había cortado de sus árboles. Todos en el comedor de madera celebraron que se había reunido la familia para pasar unos días juntos. Se pusieron al día con las novedades que se vivían en la casa de campo, como le llamaban. Estaban muy contentos por los días de descanso que tendrían y el aire puro de provincia. Ya tenía tiempo que no iban a esa casa. También recordaron sus anécdotas en ella cuando vivían los abuelos y el padre de Carlitos era un niño como él. En esos tiempos, jugaba por todos lados con sus 2 hermanos mayores. Eran días muy bonitos y todo eso vino a la mente de la familia mientras comían y charlaban. Ahora esos días felices comenzarían para Carlitos y su hermanita Lucy. Pero había un personaje muy especial en esa casa, y era don Gustavo. Él ya tenía muchos años trabajando ahí. De hecho, fue trabajador de don Elías, dueño de la casa y esposo de la abuela Clarita. A este señor le habían confiado el mantenimiento de la casa, todo lo que a ella le hiciera falta. Y prácticamente vivía ahí, a unos cuantos metros en un pequeño cuartito con todo lo necesario para que estuviera lo más cómodo don Gustavo. Siempre fue leal a ellos, en especial a don Elías. No se había casado y tenía varios sobrinos hijos de su hermana mayor. Mantenía la casa y el jardín en perfecto orden a pesar de lo ya desgastado de esa casa, pero como no entraba seguido gente, podía mantenerse dentro de todo lo mejor posible. Después de comer y dar una vuelta por el jardín y cortar frutas, se sentaron en las sillas de hierro forjado que tenían en el jardín mientras los niños jugaban un rato. El cielo estaba despejado y querían aprovechar la tarde. Al día siguiente irían a la plaza a dar un recorrido y comer los platillos típicos del pueblito.
Así pasaron todos juntos el rato, hasta que llegó la noche para que todos fueran a descansar. Al entrar Carlitos a su habitación, pensó en guardar sus cosas y solo dejar la pijama en la cama para ponérsela en cuanto saliera de darse un baño bien merecido, después de haber jugado mucho con su hermanita en el jardín. Había sido un día muy bonito, y en lo que ahora pensaba era en descansar. Ya vería qué hacer al día siguiente. Entonces, abrió el enorme closet para colocar sus cosas cuando sintió un frío que de ahí salía. Se le hizo raro, pues como le había dicho su abuelita, no abrían la ventana en la noche porque se podrían meter los mosquitos, y el aire de la madrugada era muy fresco, así que le podía hacer daño si dejaba la ventana abierta. Entonces, ¿de dónde venía ese frío extraño que sintió? Carlitos pensó que tal vez era porque la casa estaba cerrada desde hace mucho tiempo. No le dio importancia y guardó sus cosas para darse prisa y darse un buen baño. Al salir de la ducha, se puso rápido su pijama pues no quería enfriarse y de un salto se metió entre las cobijas. La cama era muy cómoda y con el baño que se había dado quedó en un par de minutos profundamente dormido. Pero no habría pasado mucho tiempo cuando la puerta del closet lentamente se empezó a abrir. Y de nuevo, el frío se hizo presente en la habitación. Parecía que una presencia se encontraba velando el sueño del pequeño niño sin que él pudiera percatarse de la compañía que a su lado estaba. O al menos, esto era lo que se sentía en medio de la noche. Llegó la mañana, y con ella entró luz por la ventana y despertó a Carlitos. Abrió los ojos imaginándose en su hogar, pero se percató que estaba en la casa de los abuelos. Entonces miró en dirección al closet hacia donde estaba la puerta abierta. Se sentó en la cama y se talló los ojos para ver mejor. Y pudo comprobar que en efecto, la puerta estaba abierta y él estaba seguro de que la había dejado bien cerrada por la noche. Pensó que después de todo era una casa vieja y por ende los muebles tendrían varios defectos. Entonces no dio más importancia y se levantó. En ese momento escuchó voces afuera, y eran las de su madre y su hermana que venían justo a su habitación. Su madre tocó la puerta para entrar, lo vio levantado y le dijo que lo esperaban para desayunar y salir temprano a dar la vuelta que habían planeado la noche anterior. Carlitos se dio prisa, y ya todos desayunando, planearon el día para que lo aprovecharan bien. Entonces todos salieron de la casa, pero antes de que subieran al auto, escucharon la voz de un hombre mayor que les preguntaba si no se les ofrecía que hiciera algo para su regreso. Carlitos miró hacia arriba y vio a un señor de pelo cano, delgado, con sombrero de palma y pantalón de mezclilla con camisa de cuadros, típico señor de campo. Y era don Gustavo. Con una pinta de amabilidad, se lo presentaron a él y a su hermanita. Lo saludó con gusto mientras el padre de Carlitos, el señor Javier, le dijo que no se preocupara por nada. Lo más seguro es que regresaran entrada la tarde y comerían afuera, así que no tenía de qué preocuparse. Eso fue justo lo que hicieron. Disfrutaron su paseo por la plaza, comieron y visitaron lugares típicos y como lo pensaron, el tiempo se fue volando. Ya eran las 7 de la tarde. Acababa de anochecer y decidieron que por ese día era todo lo que harían. Regresaron a la hacienda y lo que pensó la abuelita de Carlitos era preparar un café para los 3 adultos y después cada uno se iría a su habitación a descansar. Pero esa noche ocurriría otro hecho en la habitación del pequeño. Alguien o algo, sin saberlo, lo estaba esperando de nuevo como la noche anterior. Entró a la habitación y de nuevo la puerta del closet estaba abierta. Caminó a cerrarla, pero esto le molestó porque tendría que estarla cerrando todo el tiempo. Eso fue lo que pensó.
así que colocó una silla que había junto al pequeño tocador. Así al menos no se abriría de nuevo. Se puso la pijama y se dispuso a dormir. Más tarde, un frío que le recorría desde los pies hasta la cintura despertó a Carlitos. Sentía que le calaba por debajo de las sábanas. No abrió los ojos, pero jaló su cobija para taparse hasta arriba. Pensó que a lo mejor sin recordar dejó la ventana abierta, pero de ser así, tendría que venir el frío de arriba y no de abajo como él lo sentía. Se sentó de nuevo en la cama y miró a dónde estaba el closet y para su sorpresa, nuevamente estaba abierto. Ni la silla que puso impidió que se abriera, pero ahora había algo diferente. De adentro creyó escuchar una especie de murmullos. Puso más atención para tratar de oír si venían del closet o de afuera de la habitación. Tal vez era su mamá o abuelita, pero ya no los escuchó más. Se volvió a acostar y se dio vuelta para ya no ver la puerta abierta que le molestaba. Entonces trató de volver a conciliar el sueño que aún tenía, pero algo se lo impidió: el frío que sentía en sus pies. Entonces se levantó a cerrar la ventana y pudo ver que no estaba abierta. No quiso pensar más y se metió de nuevo a la cama tapándose hasta la cabeza y logró dormirse nuevamente. Carlitos era un chico que le buscaba la lógica a todo, pero las cosas iban en aumento. La noche que vendría sería diferente y ya no podría encontrar la tranquilidad en las noches. Para el tercer día, Carlitos se aseguró de dejar bien cerrada la puerta del closet. Incluso la revisó 2 veces antes de acostarse, al igual que la ventana. Después de dejar todo en orden, no sería posible que de nuevo se abriera o que el frío entrara. Estaba decidido a descansar porque su padre planeaba llevarlos a un lugar donde caminarían mucho. Pero algo más pasaría en esa habitación. No se durmió enseguida porque estaba pensando en varias de las actividades que había tenido en el día, de lo bien que se la había pasado con su hermanita en compañía de su abuela y don Gustavo, bajando frutas de los árboles entre otras cosas. Sumergido en sus pensamientos y tratando de dormir, tenía cerrados los ojos cuando escuchó que algo rechinaba levemente, y de nuevo el frío que le pareció mucho más gélido. Cuando se dio la vuelta, se estremeció al ver que la puerta del closet se iba abriendo lentamente. Pero no solo se abrió. De adentro se escuchaban unos murmullos o quejidos de mujer. Espantado, jaló la cobija hasta la altura de sus ojos. No podía moverse pues se petrificó al ver algo tan espeluznante. Y era que observó unos dedos empujar la puerta desde adentro. Sin duda, era una mano de mujer, muy delgada o más bien cadavérica y pálida. No soportó ver esto mientras escuchaba los murmullos que no podía distinguir. Ya no se pudo contener, dio un grito y creyó desvanecerse. Tiempo después Carlitos recobró la conciencia y a su alrededor tenía a su familia y a su madre que lo sostenía en sus brazos. Le cuestionaban qué era lo que había pasado. Estaba pálido y se notaba tembloroso. Se aferró a su madre y le dijo lo que había visto. En ese momento se levantó su padre y abrió el closet que permanecía misteriosamente cerrado. Pero dentro no había nada más que la ropa que había llevado junto a su pequeña maletita de viaje. No podían comprender lo sucedido. Su abuelita le dijo que si estaba seguro que no había sido una pesadilla. Tal vez ya estaba dormido y lo soñó. Pero el pequeño, sujetando los brazos de su madre, dijo que no. Les platicó lo que días antes había estado pasando con el closet, el frío, los murmullos y ahora lo de la extraña mujer que abría por las noches el closet. Carlitos no acostumbraba a actuar así. Lo que pensaron sus papás es que tal vez el dormir solo y el cambio lo estaban afectando. Así que decidieron que pasara la noche mejor con su hermanita, a lo que Carlitos respondió que era lo mejor, pues ya no quería pasar la noche en esa habitación.
Lucy le dijo a Carlitos que a ella le daba gusto que la acompañara a dormir, que no tuviera miedo y lo abrazó. Pero aquel niño estaba pensativo. Estaba seguro que lo que vio no fue una pesadilla. La mano de aquella mujer dentro del closet fue real. Algo había en esa habitación y aunque no sabía qué era, le daba mucho miedo. Logró dormir junto a su hermana y pasarían una noche tranquila, pero aún estaban por pasar más cosas en ese lugar. Pasaron un par de días tranquilos y parecía que a Carlitos ya se le había pasado el mal momento que había vivido. Dándose valor, tuvo que entrar a sacar su ropa para llevarla a la habitación de Lucy y le dijo a ella que se lo acompañaba para sacar todo de una vez. Su hermanita inocentemente le dijo que sí. Entraron a la habitación, pero el closet extrañamente estaba cerrado. Así que el pequeño lo abrió y empezaron a sacar la ropa. Él iba poniendo todo en la cama, cuando Lucy dijo que si le pasaba su maleta para colocar todo, y se metió al closet mientras su hermano le daba la espalda. En segundos, detrás de él, escuchó un desgarrador grito de Lucy. La pequeña lloraba y se veía muy mal, no podía ni hablar. Al escuchar esto, todos en la casa corrieron, incluyendo a don Gustavo que estaba dentro hablando con el padre de Carlitos. Al llegar, vieron a Lucy llorando sin parar, sentada en el suelo junto a la cama, y a su hermano consolándola tratando de que dijera qué había pasado. Su madre la cargó abrazándola en la cama. No le podían sacar palabra alguna y solo podía señalar al closet. Le decían que si le había pasado algo y ella solo movía la cabeza para asentir afirmativamente. Entonces salieron todos de ahí. El señor Javier y don Gustavo se quedaron a ver el dichoso closet. En la habitación donde se quedaban los padres de los niños se sentaron todos y mientras trataban de calmar a Lucy para que les pudiera decir qué es lo que le había pasado, regresaron el papá de Carlitos y don Gustavo para ver qué es lo que le había sucedido a Lucy, diciendo que en el closet no había nada. Pero la pequeña desesperada exclamó que sí, que dentro había una mujer, que ella la vio cuando entró por la maleta de Carlitos y que incluso lo que hizo esta mujer fue tomarle la mano. Por eso gritó. Continuó diciendo que era una mujer muy blanca de cabello largo y negro, que se veía triste como si hubiera llorado mucho. Terminando de decir esto, Carlitos exclamó que era la mujer que él les había dicho que asomaba su mano blanca y esquelética, y era también la que le llamaba desde adentro del closet y que él no lo había inventado. Pensaron en la posibilidad de una puerta secreta donde una mujer indigente tal vez entraba por las noches a la casa, y ese era el frío que sentía Carlitos por las madrugadas. Todo era muy confuso, pero a la vez extraño. Don Gustavo jamás había visto o escuchado algo extraño. Pensaron que como él, realmente no entraba más que en algunas ocasiones a la casa y no dormía en esa habitación, no había podido ver a la misteriosa mujer. Algo tendrían que hacer con ella, y al señor Javier se le ocurrió una idea. Iría a revisar si en efecto había una puerta que anteriormente no hubieran visto en esa recámara, o en algún lugar de la casa, donde la mujer pudiera entrar en algún momento en el que nadie se percataba de ello. Carlitos les había dicho que por varias noches se sintió vigilado, como si unos ojos que no podía ver lo miraran mientras dormía. Ya no podían esperar, pues podría suceder otra cosa más grave. Corrían el riesgo de que la mujer se pudiera llevar a alguno de los niños si no se daban cuenta por dónde es que entraba a la casa, y en especial a la recámara. Los señores entraron con una lámpara a la habitación, y esta vez sí pudieron sentir el frío del que tanto les había hablado Carlitos. Abrieron el closet y lo revisaron, pero no había nada. No existía tal puerta secreta, pero lo que sí encontraron fueron las marcas de una reparación antigua. Habían abierto un cuadro en la pared y después lo habían tapado.
Se notaba que lo habían pintado y eso impedía a simple vista que se notara. Don Gustavo dijo que por ahí era imposible que alguien pudiera entrar. Una persona parada no cabría, solo era un espacio en el que cabría alguien acostado o a gatas para entrar, pero estaba sellado. Entonces no sería posible, y mientras comentaban esto, escucharon unos murmullos que venían del otro lado de la pared. No se distinguía lo que decía. Era como si una mujer tuviera algo en la boca que le impidiera hablar con claridad, seguido de unos rasguños. Era de verdad terrorífico lo que se escuchaba. Pero ¿y si alguien estaba ahí? Era imposible, pero no lo estaban imaginando. Era completamente real. El señor Javier le pidió a don Gustavo que fuera por un mazo o alguna herramienta para abrir la pared. De una vez por todas tenían que saber qué había ahí o qué estaba ocurriendo detrás de ese muro. No tardó mucho en llegar con lo que necesitarían para abrir la pared. Se llevaron un buen rato golpeando hasta que se dio poco a poco. Y se notaba ahora mejor que ahí habían hecho un agujero anteriormente. Siguieron avanzando y escarbando, hasta terminar con el pequeño muro que se había construido ahí, y se sorprendieron al alumbrar, pues había una bolsa negra que despedía un aroma como a cal o algo similar. Era muy raro ese olor. Se miraron mutuamente y pensaron en ver qué contenía esa bolsa. ¿Sería algo que dejaron los anteriores dueños de la casa? Desde que el abuelo de Carlitos, don Elías, le dejó la casa al señor Javier, nunca hubo ningún acontecimiento raro o algo que se tuviera que ocultar. Entonces, ¿qué era eso? Se colocaron guantes y unos pañuelos en la nariz para sacar la bolsa que estaba en la profundidad del closet. No era muy pesada, pero sí una silueta alargada. La madre de Carlitos se acercó a ellos y les preguntó qué había ahí. Le respondieron que no sabían, pero que era mejor que fuera con los niños, pues esa bolsa despedía un olor muy extraño y le podía hacer daño. Ella salió de la habitación, y cuando los hombres abrieron el envoltorio que sacaron del muro oculto del closet, se llevaron la mano a la boca en señal de sorpresa y no era para menos. Dentro de aquella bolsa había lo que sería el esqueleto de una mujer. Se notaba por la ropa que no tenía mucho tiempo de estar ahí. Aún la calavera tenía cabello. Y algo más que fue muy notorio y que les llamó la atención fue que en el rostro de lo que en vida fuera una mujer, tenía un paliacate atado a su boca a manera de mordaza. Esto hizo que al padre de Carlitos le diera un escalofrío grande y le recorriera desde la nuca a los pies. Y fue porque recordó que su hijo le había dicho que los murmullos que escuchaba eran como de alguien que no podía hablar, y lo que ellos minutos antes habían escuchado era muy similar. La mano blanca y cadavérica, todo encajaba en lo que les estuvo sucediendo todas esas noches, pero había unas preguntas que tenían que ser aclaradas. ¿Quién era esa mujer? ¿Quién la había metido ahí y por qué? Tenían que dar parte a las autoridades para que se llevaran el cuerpo y ver quién había sido el responsable de lo que había pasado con ella. Los planes de vacaciones habían cambiado. Decidieron que era mejor que las dos mujeres y los niños regresaran a la ciudad, mientras el señor Javier y don Gustavo se hacían cargo de la investigación. Había muchas cosas por aclarar y la persona que estaba señalado como responsable de los hechos claramente era el señor Gustavo. Esto desde luego porque él se hizo cargo desde hace muchos años de la casa. Por lo tanto, solo él podía saber qué había pasado ahí. Pero las investigaciones dieron con algo que nadie tenía pensado, y era que la mujer había sido desvivida por asfixia. Y como intuirán, para que no hablara, le habían colocado ese paliacate en la boca, el cual no pertenecía a don Gustavo. Las pruebas realizadas no concordaron con él, pero sí con alguien muy cercano. Esto cambiaba el rumbo de las cosas. ¿Cómo sería posible eso? Además, no tenía mucho tiempo de estar ahí.
pudieron analizar que la mujer tenía unos 4 o 5 años aproximadamente enterrada detrás de la pared. Así que uniendo piezas de todo ello y con las fechas aproximadas, don Gustavo les comentó que por esas fechas le pidió permiso al señor Elías, dueño de la casa en aquel tiempo, para tomarse unos meses debido a una operación que tenía pendiente y ya era tiempo de hacérsela. Don Elías accedió, pero no le había comentado nada a sus hijos porque no pensó que fuera de mayor importancia para ellos, y siempre don Gustavo había sido un excelente trabajador, por lo cual se merecía eso y más. Esto no era del todo relevante. Lo importante es que en ese tiempo, quien se quedó a cargo por unos días de la casa en lo que regresaba don Gustavo fue uno de sus sobrinos, Remigio. Era como dijo don Gustavo, un cabeza dura. Le dio la oportunidad muy a su pesar porque no tenía en ese momento quien lo cubriera. Después de todo, era hijo de su hermana y ella siempre lo ayudó. Así que correspondiendo a su hermana, le dio el trabajo a su sobrino por unos días y le ayudaría mucho económicamente, porque además no tenía trabajo fijo. Don Gustavo se llevó las manos a los ojos en señal de coraje y continuó diciendo que no había necesidad de que hicieran más exámenes, pues el paliacate que encontraron en la boca de aquella mujer era de su sobrino. Rápidamente se dieron a la búsqueda de Remigio y lo más importante también, ¿quién era la mujer que encontraron? Preguntaron en el pueblo qué chicas aproximadamente de esa edad habían sido reportadas como desaparecidas o sospechaban que se habían ido del pueblo. Esto mientras seguían con las investigaciones del cuerpo. Una mañana, llegaron a la comisaría un matrimonio que quería saber si no era su hija la joven que estaban buscando, pues coincidía con la fecha en la que su hija saldría con su novio como les había dicho, pero ya no regresó. La estuvieron buscando y no tuvieron noticias, no sabían desde hace años de ella, dieron detalles de cómo era su hija y desde cuándo no la veían. Le preguntaron a unos conocidos de su novio y les comentaron que él ya no vivía tampoco en el pueblo. Entonces dieron por hecho que ella se había ido con él a otro lugar pero nunca se comunicó con ellos, y eso era lo que los tenía preocupados. Entre toda la investigación se supo que en efecto la joven era la hija de aquel matrimonio y que era la novia de Remigio. Pero solo faltaba saber por qué estaba en esa casa. Todo estaba tomando forma. Lo que dijeron sus padres, los vecinos y hasta el mismo don Gustavo, solo faltaba encontrar a Remigio para que él diera su versión, y no tardaría mucho en suceder, pues por coincidencia, le habían ofrecido trabajo de nuevo en el pueblo y como él no estaba enterado de lo que había pasado, o para ser más exactos, en la casa donde trabajaba su tío, regresó para poder ser aprehendido una vez que dieron aviso a las autoridades. Tardó un tiempo, pero al fin estaba a quien esperaban para que diera su testimonio. Ya en la comisaría y delante de su tío, otros familiares y el señor Javier, padre de Carlitos, Remigio tuvo que decir lo que había pasado en verdad, pues no podía dejar que su tío cargara con su culpa o condena. Entonces confesó lo que en realidad pasó una tarde de abril hace 4 años, como dijo. Remigio quedó de verse con Delia para salir un rato, pero dentro de su plática le dijo que quería que se escaparan juntos a otro lado, que él tenía trabajo temporal cuidando la casa de unas personas que vivían en la ciudad, pero que su tío sería operado y regresaría a su trabajo y de nuevo tendría que buscar otro. Delia le dijo que no, que quería hacer las cosas bien y no darles un coraje a sus padres, que ella podía esperarlo, que si quería se fuera a trabajar a otro lado y ella se quedaría en el pueblo. Mientras platicaba de esto, fueron a la casa que cuidaba a nombre de su tío y ahí se sentaron junto a un peral,
Mientras comían unas peras, Remigio seguía tratando de convencer a Delia de que se fueran juntos. Ella muy firme le dijo que no, y que si insistía daría por terminado su noviazgo. Remigio le pidió entrar a la casa para calmarse, pues ya estaban discutiendo mucho. Le mostraría cómo era de bonita mientras se calmaba, pero Remigio, poco después de enseñarle la casa, le dijo de nuevo que si se iban juntos y que si confiaba en él, le conseguiría una casa igual o más bonita. Estaban en la recámara justo que ocupó Carlitos unas noches, cuando de nuevo se suscitó una discusión. Delia dijo que se iría y que ya no serían novios, pero Remigio la jaló del brazo y ella comenzó a gritar que la soltara, y en plena discusión, Remigio sacó su paliacate y se lo puso en la boca para que dejara de gritar, porque si alguien escuchaba, entrarían y eso sería un gran problema. Entonces, entre jalones, la chica no dejaba de manotear y Remigio la lanzó a la cama, poniéndole la almohada en la cara para calmarla. Pero en su afán porque esto ocurriera, se le pasó la mano como él dijo y terminó con su existencia. Al darse cuenta de lo que hizo, se desesperó y no supo qué hacer. Lo único que se le ocurrió era deshacerse del cuerpo, pero ¿dónde? No podía sacarlo porque corría el riesgo de que alguien pasara y lo viera. Tampoco podía cavar un hoyo en el jardín. Estaba muy expuesto si sacaba a Delia. Por eso dijo que se le ocurrió hacer algo dentro de la casa, pues sabía que su tío rara vez entraba en ella, y cuando lo hacía, solo era para limpiar y ver que todo estuviera en orden. Entonces era menos probable que se diera cuenta de algo así. Se le ocurrió hacer un hoyo, pero ¿dónde? En el piso se daría cuenta su tío cuando llegara. Estuvo viendo posibilidades hasta que pensó que en una de las paredes de la casa, pero en un lugar donde no fuera notorio para nadie. Y lo primero que se le vino a la mente fue en un closet, pues casi no se ocupan porque solo era para visitas que no ponen atención a los detalles y están poco tiempo en casa, y lo demás ya es historia de terror. Confesó todo lo que necesitaban saber. Recibiría su castigo. Delia, una sepultura digna, y ya no estaría más dentro de una pared oculta en un closet. Tendría el descanso eterno que se merecía. Sus padres, la paz de saber dónde estaba su hija. La casa dejaría de tener sucesos extraños. No más puertas abiertas de noche y no más frío. Don Gustavo. La tristeza de confiar en su sobrino, que ahora estaba en una situación difícil por su mala cabeza, y algo más. Un Carlitos que ahora podía dormir tranquilo de saber que todo había terminado en la casa de sus abuelos, y que a quien él escuchaba no era más que una joven que pedía auxilio para salir de donde injustamente la habían dejado. Poco a poco todo se ponía en su lugar, y con el merecido final que todos estábamos esperando. Al regresar a esa hacienda, todo sería diferente después de haber resuelto un crimen que ahora solo sería un recuerdo para todos. Historia original escrita para Oscuro Secreto por Gemisha, la diosa de la oscuridad. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme esta noche. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos una nueva historia de terror. Es completamente gratis. Y si este relato de terror te ha gustado, no olvides dejarme tu comentario, tu pulgar arriba y compartirme con todos tus amigos. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.